Sí se le escucha, doctor. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me avisan si ya puedo empezar? Sí, doctor, ya se ha comenzado a grabar la ponencia. Ok, gracias. A ver, voy a proyectar mi pantalla. A ver, un momento. Ay, sí, me han juntado todo. Y a ver. Ay, verdad que estamos en Meet. Estoy pensando que es como eso. Ya. Yo entiendo que ahora sí ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve, doctor. Ya, listo. Buenas noches con todos, ya. Bueno, ya me presentaron, soy Guido, me Guido. Yo también fui alumno en SOCEMI, también fui miembro de la sociedad desde el tercer año, finalizando el tercer año, tuve la oportunidad de ser director científico. En ese tiempo, el cargo de director científico y académico iba junto. Luego, en la siguiente gestión que yo fui presidente, ya separamos los cargos en un director científico y en un director académico. Así que me acuerdo mucho de mis tiempos en la sociedad y, bueno, siempre que me es posible trato de participar en las actividades que ustedes realizan. Bueno, el tema que nos compete hoy es gestores de referencia. Un gestor de referencia es un software, un programa de computadora. También lo van a encontrar de repente como software de bibliografías, o manejo bibliográfico, software de gestión de citas, software de gestores personales de archivos bibliográficos, etc. Pero básicamente todos, según o como puede llamarse, lo que hacen es almacenar y recuperar registros bibliográficos. Hay un montón, vamos a hacer esto. Hay un montón. Posiblemente los más populares en este momento sean Mendeley y Zotero. Ambos son gratuitos de uso. Hay mucho feeling actualmente por Mendeley, pero a mí me parece que, a mi criterio, yo antes hacía entrenamientos con Mendeley, a mi criterio Mendeley se ha quedado un poco en el tiempo. Yo actualmente el que recomiendo es Zotero, por eso es la charla en base a Zotero. Y el que es de pago y puede servirles es el EndNote, ¿no? El EndNote es como el estándar en gestores de referencia bibliográfica. Más o menos cuando ustedes escriben usan Microsoft Word, pero hay otros programas, ¿no? De repente el LibreOffice o el OpenOffice también tiene sus herramientas, o también en el Drive podrían usar un software para escribir, ¿no? En Google Docs. En el caso de los gestores de referencia, como que el estándar es el EndNote, pero si es en este caso es un software de pago, ¿no? Ahora, ¿por qué existen? De repente ustedes son muy jóvenes, imagino que todos son estudiantes y la mayoría debe estar, a lo mucho, deben tener 30 años, 28, seguramente mucho menos. Entonces, antes, cuando no existían estos programas, lo que se hacía era escribir las referencias, las citas de forma manual, ¿no? Cuando uno cita un documento, uno tiene que seguir una estructura, dependiendo del estilo que le pidan. Usualmente en medicina nos piden, eh, al momento de citar y referenciar los documentos que hemos revisado, nos piden usar un estilo llamado Vancouver, pero hay otros estilos. En realidad hay más de 1000 estilos de referenciar. Entonces, si es que tú mandabas un trabajo a un lugar y luego lo mandabas a otro y ese otro te pedía otro estilo, pues la forma de citar los documentos es diferente o la información que tienes que reportar y el orden es distinta y eso es súper trabajoso, ¿no? Y antes tenías que hacerlo de forma manual, ahora eso es más automático. Usan estos softwares, ¿no? Entonces, como habían estos problemas, de hecho con el desarrollo tecnológico y de los software, pues se pensó de que era necesario tener un software que nos permitiera administrar las citas y las referencias que nosotros usamos en nuestro documento de una forma
intuitiva y de una forma eficiente, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Usualmente se confunde qué es una cita con una referencia y eso tienen que tenerlo claro, ¿no? Una cita es lo que aparece en el cuerpo del documento, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escrito bla, 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 hasta 3 veces de las mujeres que no tenían antecedentes de diabetes. Málaga, 2015, ¿no? Esta parte nos indica que lo que está aquí antes de esta cita, es lo que aparece en el texto, seguramente es de Málaga y algunos autores más, y este documento del cual proviene esta información se publicó en el año 2015, ¿no? Eso es lo que nos dice esta cita. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte final del documento, donde usualmente figuran las referencias, vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Este Málaga 2015, vemos aquí, ¿no? Y acá vean cómo puede cambiar, ¿no? Tenemos dos estilos de citación, por ejemplo, estilo Harvard y estilo Vancouver. Entonces vean de que si bien parecieran que tienen los mismos elementos, en realidad hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el de acá tienes que colocar el año luego de los autores, en el de acá no colocas el año, en el de acá vas al título, el de acá, por ejemplo, el título, el nombre de la revista va en cursivas, el número y cómo indicas el tema de las páginas en las cuales está publicado dentro de este número de esta revista es diferente, ¿no? En cambio, entonces, hacer estas cositas una sola referencia, pues no parece tan complicado, ¿no? Pero imagínense que su documento tengan 30, 50, 70 referencias y tener que cambiar uno por uno manualmente y tener que revisar esta información en otros documentos, pues es bastante laborioso, ¿no? Por eso es que es útil y es necesario en realidad que ustedes se acostumbren desde este momento a usar cualquier gestor de referencia que a ustedes les parezca el más amigable de usar, sea Zotero, sea Mendeley, sea EndNote. Lo importante es que usen uno. ¿Y por qué es importante que usen cualquiera? Porque al final de cuentas, ustedes, una vez que tienen las referencias dentro de estos softwares, ustedes pueden compartir un archivo en un formato universal que puede ser leído por cualquier software. Entonces, de repente ustedes trabajan en Mendeley, su colega trabaja en EndNote o en Zotero, ustedes le comparten el archivo en .ris, que es un tipo de formato, y cualquier persona con cualquier tipo de programa, sea gratuito o de pago, va a poder leer esas referencias. Entonces no hay medio problema. Lo importante es que usen algún tipo de referencia, software, ¿no? Entonces la primera diferencia que podemos tener en cuenta acá es que cuando hablamos de cita es el llamado que uno hace a un documento del cual hemos extraído una información que estamos colocando en nuestro documento. Y la referencia es la información necesaria para poder luego ubicar ese documento, ¿no? Entonces, las referencias es lo que usualmente nosotros encontramos en la parte de atrás del final de los documentos, y la cita es el llamado que encontramos dentro de nuestro documento. Ahora, la cita es una información que complementa la información presentada en un documento, así es, y la referencia es la información completa que nos permite ubicar esta información. La cita se coloca en cualquier lugar del texto, mientras que la referencia se suele colocar al final de los documentos, ¿no? A veces también se coloca en el pie de la página, pero no es tan habitual eso. Vamos a ver un ejemplo aquí, ¿no? Este es un párrafo dentro de un documento, y vean, ¿no? Acá dice referencia 2, referencia 8, referencia 9, 9 y 11. En este caso, esta revista usa el estilo Vancouver, ¿no? Y acá vean una diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí la forma de citar es apellido y año de publicación del documento que estoy citando. En cambio, en el estilo Vancouver no colocamos ni apellidos ni años, simplemente colocamos números según aparición, ¿no? Acá se entiende que anteriormente ya se ha colocado la referencia 1, 5, 6, 7, etc. Entonces, en el documento aparecen estas citas, y yo cuando voy al final de los documentos puedo identificar, ¿no? Ah, ok, el documento 8 es de aquí. El documento 9, o esta información que he colocado en mi documento, y esta información que he colocado proviene de este documento el 10, y esta información proviene de los documentos 9 y del 11. Entonces esa es la forma de hacer esto. Otra conceptos que tienen que manejar, si referencia y bibliografía es lo mismo, ¿no? Le dicen, pásame tu bibliografía o pásame tus referencias, te dicen, ¿no? ¿Es realmente lo mismo? Entonces aquí también hay una diferencia. Si bien en algunos libros los mencionan como sinónimos, por definición no lo son. Bibliografía es toda información que usted usa para realizar su trabajo, que puede ser de repente 100 documentos leyó para hacer un trabajo,
pero de esos 100, de repente solo en su documento coloca información de unos 30. Esos de los cuales usted leyó y coloca o usa esa información de esos documentos en su documento, esas son sus referencias. Entonces, las referencias son los documentos que forman parte de la bibliografía que yo he revisado, que finalmente cita en mi documento. Entonces, ahí tenemos otra diferencia, ¿no? Bibliografía y referencias no son lo mismo. Referencias son los documentos que forman parte de la bibliografía, que finalmente sí he citado dentro de mi documento. Entonces, estas son referencias. Pueden decirse las referencias bibliográficas, pero tiene que quedar claro que son referencias, ¿no? Esto acá, por ejemplo, en el EndNote se ve así, ¿no? El EndNote, que les digo es un programa para administrar referencias, pues se ve así, ¿no? Cada una de estas filas es una referencia que yo he guardado la información, ¿no? Por ejemplo, en este primer documento que está guardado, están los autores, el año, el título y un montón de información que uno vería si es que baja acá esta columna, ¿no? Ahora, respecto a los software de gestión bibliográfica, hay un montón. Se les puede clasificar de forma simple en que si cuestan o no cuestan para su uso, y si es que se usan en modo escritorio, en web o en mixto. ¿Esto qué quiere decir? Hay algunos software de gestión bibliográfica que uno los puede usar sin internet, pero uno tiene que tener los documentos, o sea, los archivos de cada una de las citas bibliográficas. Hay otros que funcionan en internet, y uno requiere estar conectado a internet para que funcione el software, y hay otros software que son mixtos, que funcionan tanto sin internet y con internet, que son los que yo les recomendaría que usen. La mayoría ya funciona de este modo, ¿no? La mayoría tiene una versión para el escritorio, es decir, una que uno instala y con la cual administra las referencias, y también hay una versión web que uno lo usa en el Firefox o en Google Chrome para usar las referencias, y cuando uno, por ejemplo, sale de casa y usa la computadora de otra persona, tranquilamente entra a su cuenta del software bibliográfico en internet y puede seguir citando documentos sin tener el programa instalado. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Si somos personas de que nos estamos moviendo mucho y no necesariamente llevamos nuestra laptop, de repente algún software que funcione necesariamente online nos sería más útil, ¿no? Por el tema de internet. Eso es lo que les acabo de comentar. ¿Qué ventajas tienen actualmente estos software? Muchos ya trabajan en la nube, ¿no? Es decir, de que si usted hace un cambio en su computadora o hace un cambio en internet, el cambio que se ha realizado se sincroniza automáticamente entre versiones, ¿no? Si es que ha habido un cambio en su gestor bibliográfico en web, ese cambio automáticamente se sincroniza con su documento, con su programa de escritorio. Y esto da muchas ventajas, ¿no? Otra cosa es que también ya muchos software se permiten el trabajo colaborativo, es decir, uno puede crear una carpeta en la cual dos o más autores pueden ir colocando referencias. Entonces, si estamos trabajando de repente en el Google Drive escribiendo a la par, uno va citando un documento y otro va citando otro documento, y esos documentos automáticamente forman parte de una carpeta común. Tiene como que dos carpetas diferentes donde se almacenan referencias, sino una única carpeta para trabajarla de forma colaborativa. Eso también es útil, ¿no? Las capacidades de un gestor de referencia son varias, pero usualmente las útiles son que capture, es decir, que tome la información de los documentos. De repente usted tiene un artículo en un PDF, lo que usted hace es jalar ese PDF dentro de su software y jala la información, ¿no? Organizar las referencias, también eliminar registros duplicados. Esto es muy útil cuando ustedes hacen revisiones sistemáticas. Cuando uno hace una revisión sistemática, usa fuentes de información, como fuentes de información en diversas bases bibliográficas, ¿no? Por ejemplo, Scopus, PubMed, Web of Science, de repente Cielo, Lilacs. Entonces, hay artículos que están dentro de revistas que están indizados en varias bases de datos, ¿no? De repente un mismo artículo, usted lo puede encontrar usando Scopus, como lo puede usar encontrando PubMed. Entonces, al momento de que usted obtiene todos los documentos, va a tener dos veces el mismo documento. Entonces, los software de gestión bibliográfica tienen la capacidad de detectar duplicados, y de esa forma te dicen, oye, tiene este artículo dos veces, para que lo puedas eliminar, ¿no?
También algunos software te permiten directamente desde el software hacer búsquedas en bases de datos tipo PubMed, por ejemplo. Y hay algunos software que también te permiten almacenar PDFs, ¿no? Por ejemplo, Mendeley y Zotero te dan una nube de una capacidad limitada para guardar PDFs. Eso también lo habíamos mencionado. Todos los softwares actualmente tienen la capacidad de tomar referencias y mandar referencias a otros softwares. Usualmente esto se hace con archivos en una extensión que se llama .ris, como el estándar para compartir archivos de referencias. Muchos gestores también ya están integrados en algunos programas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes usan Word, se instala como un complemento del Word. Entonces, usted directamente del Word puede ir citando usando el software. No tiene que necesariamente ir al software y luego ir al Word y estar en ese plan. Y crear grupos de trabajo colaborativo que yo también les había comentado, ¿no? ¿Qué debe considerar acerca de qué gestor va a usar? Pues varias cosas, ¿no? Primero, costo. Si tienes la capacidad o la universidad, la institución en la que trabajas te da la posibilidad o te ofrece un software de forma gratuita, pues yo les recomendaría que lo empleen. Usualmente esos software tienen algunas ventajas como soporte técnico y demás. Los modos de uso, esto es muy importante, ¿no? Si ustedes son personas, sobre todo ustedes son estudiantes que van de acá para allá, tiene más sentido que usen un software que funcione en la nube, no online, para que en caso tengan que avanzar y de repente no sé, están de viaje o han salido, etcétera, y de última hora tienen que avanzar algo, pues, y no van a tener su máquina a la mano, pues tiene más sentido tener un software que les permita trabajar en cualquier lugar con acceso a internet, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y otra cosa es el trabajo colaborativo, ¿no? Si ustedes van a trabajar la mayor parte de sus documentos de forma colaborativa, pues tiene sentido que usen un gestor de referencias bibliográficas que les facilite ese trabajo colaborativo. Ahora, ¿por qué también es importante usar los gestores de referencia? Porque les va a prevenir cometer plagio, ¿no? Plagio es una falta a la conducta responsable en investigación. Es una de las faltas que existen, ¿no? Otras son fabricar datos, falsificar, manipular y no reportar, conflicto de interés. Entonces, hemos hablado de qué es referencia, qué es una cita, qué es una bibliografía, qué son las referencias, etcétera, pero ¿qué debemos citar? Quizás alguno de ustedes se pueda preguntar, ¿no? Entonces, en realidad, ustedes pueden citar cualquier cosa. Pueden citar un libro, pueden citar un video de TikTok, pueden citar a una persona de Instagram, un video de YouTube, un tweet de Twitter, una conversación, una entrevista, un anuncio en la televisión, un libro, un artículo científico, una receta de cocina. En realidad pueden citar cualquier documento, pero lo importante aquí es que tienen que citarlo. Eso sí deben recordarlo. ¿Por qué tienen que citar? Porque nosotros debemos reconocer el valor intelectual que tiene el documento o la actividad que ha realizado otra persona, ¿no? Si alguien ha escrito algo, la forma de reconocer el esfuerzo de esa persona es justamente colocando la cita, ¿no? Si yo no coloco la cita en el documento, lo que quiero decir es que la información que estoy colocando me pertenece a mí, como persona, como que yo he generado esa información y eso no sería correcto, dado que no ha sido esa lo que ha pasado en realidad. Entonces, uno tiene que siempre citar para no cometer plagio y ojo que aquí no hay el hecho de poder decir, no sabía o me olvidé o yo desconocía que tenía que citar todo lo que no provenía de mi persona, como parte de mi trabajo. Eso no es una justificación para dejar de cometer plagio. Ahora, ¿cuándo cometen plagio ustedes? Cuando citan de forma textual. Citar de forma textual en latín se conoce como verbatim. Es decir, copias con control C y pegas con control V, ¿no? Ya. Ese tipo de plagio se llama plagio textual. Otro es el parafraseo, ¿no? Uno puede parafrasear una información, pero uno siempre tiene que citar luego al autor que lo escribió. No es esto de que alguien escribió algo y yo le cambio el orden de las palabras y ya es algo nuevo y ya no hay ya no estoy cometiendo plagio, nada que ver. Uno puede
cambiar lo que ha escrito un poco el autor, y quizás darle un poco de su estilo, pero uno siempre tiene que citar que esa información le pertenece a otro autor. Un tipo de plagio que también existe es el autoplagio. De repente ustedes están interesados en una línea de investigación en salud materna y han hecho un artículo acerca de cesáreas en adolescentes y ahora están estudiando de repente factores, ahora están siendo factores asociados a la cesárea adolescente en mujeres de comunidades nativas. Entonces, como ustedes ya han publicado acerca del tema, conocen de la información y empiezan a colocar información que le pertenece a un artículo de ustedes. Y no lo citan porque consideran que como el artículo es de ustedes, esa información les pertenece y no tendrían por qué citarlo. Eso es un error. Lo que ustedes tienen que citar en su documento es toda la información que no provenga de su trabajo, del documento que están realizando. Si ustedes han trabajado artículos previamente acerca del tema, tienen que citar sus documentos, por más que sean de ustedes, dado que lo único que no se cita es lo que se genera a partir del trabajo presente, no lo anterior. Entonces siempre tienen que citarse, si no están cometiendo plagio, y en este caso sería el autoplagio. Y una forma bastante frecuente, pero muy poco observada, es que hay personas que simplemente ven una tabla o un gráfico en internet, una imagen, y la colocan en su documento y ya consideran que no estén infringiendo, no están cometiendo plagio, ¿no? Toda la información, tablas, gráficos, imágenes, todo le pertenece a una persona. Entonces ustedes tienen que citarlo. Hay muchas imágenes, muchas imágenes, videos que están exentas de derechos de autor por los propios autores de esos documentos, videos, imágenes, y no hay ningún problema en ese caso de citarlos, pero ustedes tendrían que verificar que esos imágenes, videos efectivamente no tienen o el autor ha dado la potestad de que puedan ser reproducidos de forma libre. Si ese no es el caso, tienen que citarse. No solo se cita la información escrita, también la audiovisual. ¿Cómo evitamos plagio? Pues no copien literal, verbatim. Si parafrasean, no olviden de citar. Siempre lo importante aquí es que ustedes no olviden de citar a los autores de los cuales han tomado esa información. ¿Por qué? Porque hay sanciones, ¿no? Hay personas que pierden los cargos. Bueno, en este país no, lastimosamente. Pero en muchos países en los cuales, digamos, llamémosle la academia o las personas que están dentro del círculo académico tienen, creo yo, un perfil un poco más ético en su trabajo. Sí, renuncian, hay renuncias, hay personas que pierden su puesto de trabajo debido a este tipo de circunstancias, ¿no? Plagio. También pueden sus artículos ser retractados, ¿no? Es decir, ustedes hacen una investigación fraudulenta en la cual inventan datos o falsifican datos o manipulan los datos para obtener el resultado que ustedes esperan. Y luego, eso, si eso se identifica, lo que va a pasar es que sus artículos van a ser retirados de donde fueron publicados debido a las faltas éticas que ustedes han cometido. Eso los afecta, ¿no? Afecta su credibilidad, reputación. Si ustedes son investigadores y de repente postulan a fondos, pues quedan marcados para ello, ¿no? Ya es difícil su carrera profesional. Entonces, una forma que ustedes tienen de evitar este plagio es usar gestores de referencia, ¿no? Que ya hemos visto cuáles son sus utilidades, para qué nos pueden servir. Y vemos que hay varios, ¿no? Y recuerden que Zotero, por ejemplo, es una muy buena opción. Tiene todas las funcionalidades que puede tener un software de pago y es gratuito. Y tiene una gran ventaja que el Zotero puede usarse tanto en Word como puede usarse en Google Drive. Entonces ustedes pueden trabajar documentos colaborativos en Drive usando el Zotero sin ningún problema en equipo y todo el mundo puede ir agregando referencias y ir citando en simultáneo, ¿no? Entonces es algo muy bueno. Y recientemente, justo hoy día me pasó un amigo, coincidencias, de que uno de los puntos que a la gente le gusta mucho, por ejemplo, del Mendeley, es que el Mendeley permite también marcar y hacer algunas cosas con el PDF, ¿no? También es un lector de PDF muy potente, el Mendeley. Entonces, al Zotero ya le están agregando esa funcionalidad que era posiblemente lo que tenían desventaja respecto al Mendeley, ¿no? Para algunas personas. Entonces, se viene con todo, creo yo, el Zotero.
Entonces, ¿cómo evitamos plagio? Pues verificar las referencias, verifiquen, ¿no? Toda información que no proceda de su trabajo tiene que ser citada. Entonces, usen Vancouver. Eh, verificar qué tienen que citar, verificar que han colocado la cita de forma adecuada y han referenciado de forma adecuada. Esto es muy sencillo si ustedes aprenden a usar gestores de referencia bibliográfica. Y también si van a usar tablas, figuras de otros documentos, pues vean si son de libre uso o si es que no fuera el caso, podrían solicitar a los autores el permiso para reproducir esas imágenes en su documento. Y ahora esto, a mí siempre me gusta hacer las clases un poco aplicativas porque no me parece de que necesariamente tengamos que hablar tanto sin hacer mucho. En verdad, creo que uno aprende siempre más viendo y haciendo las cosas que con tanto palabra que posiblemente les haya podido decir yo en esta charla. Entonces, ahí ven también el Drive y el Word, ¿no? ¿Me Sí, 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 confirman? está. No. Entonces, imagínense que ustedes están escribiendo un artículo y tienen esta información, ¿ya? Esta información proviene de un artículo que de repente es este. Proviene de este artículo, por ejemplo. ¿Ya? Esta información que ustedes están colocando proviene de este artículo. Entonces van a citarlo. Entonces pueden usar el Zotero como les comenté. Si se crean una cuenta en Zotero, y sincronizan, ¿no? Por ejemplo, son mis carpetas que tengo de los artículos que he trabajado este año. Y acá tengo algunas colaborativas. Entonces, ustedes lo que hacen es crear una nueva carpeta. Voy a llamarle, por ejemplo, ejercicio SOCEMI. Se crea una nueva carpeta. Entonces, yo tengo para eso instalado el Zotero en la computadora, que es esta versión de aquí que ven. Y tengo también instalado el Zotero en el Google Drive. Por eso ven aquí que dice Zotero. Entonces yo lo que voy a hacer es, primero, jalar la información de este documento del cual yo he obtenido esa información, ¿no? Entonces, estoy aquí y cuando ustedes instalan el Zotero, se jala la información acá. Ven acá este cuadrito dice Save to Zotero, no guardar en Zotero. Le doy clic y me dice que está guardándolo este documento en ejercicio SOCEMI. Voy al Zotero para verificar y ven a qué casa, ¿no? Ya lo jaló, por ejemplo, en la carpeta que estoy actualmente, que es ejercicio, ¿cómo había llamado la carpeta? Y me olvidé. SOCEMI ejercicio creo que era, ¿no? Acá está. Voy a ponerlo acá. Acá está, ejercicio SOCEMI. Acá jalé el documento, ¿no? Entonces, aquí en el drive que yo estoy escribiendo, voy acá a Zotero, pongo agregar cita. La primera vez que ustedes abran su computadora ese día, el Zotero en Google Drive les va a decir con qué cuenta, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, con mi cuenta de Guido, de mi correo, con la cual yo me he inscrito en Zotero. Conecta, me va a decir en qué estilo quiero citar. Por ejemplo, voy a indicar Vancouver, le doy OK, y me sale esta barrita de aquí, en la cual yo tengo que buscar el artículo
que voy a colocar, ¿no? Pueden hacer esto, le dan clic aquí, donde está la Z, y pueden ver vista clásica, Classic View, y acá salen los documentos que están dentro de esta carpeta de ejercicios o seminar. Por ejemplo, tengo este, es el único. Le doy OK, y lo cita. Y ya dicen, ¿no? Número 1. Ahora, imaginen que lo siguiente que escribí es esta información. Y esta información proviene de otro artículo. Proviene de este artículo de aquí. Entonces, igual, ¿no? Voy arriba, para guardar en Zotero, le doy clic. Zotero jaló la información, dice que lo ha guardado en ejercicio semi. Si quieren lo verifican, ya está acá, la información del documento. Y hago lo mismo, ¿no? Voy aquí, delante del punto, Zotero, agregar cita, me carga la barrita, le puedo, por ejemplo, vista, es este de aquí, ¿no? Le doy OK, y ya está, ¿no? 2. Ahora, esas son las citas, faltan las referencias, entonces acá escribo, referencias. Voy a Zotero, coloco agregar bibliografía, le doy clic, y ya aparecen, ¿no? Ahí están. Y ya, es lo único que tienen que hacer. Ahora, de repente, mientras están escribiendo, dicen, no, ¿sabes qué? Esta información debería ir primero. Pues le doy clic acá, la tiro adelante, acomodo el resto, pero cuando yo hago ese cambio, obviamente va a quedar en desorden, ¿no? 2, 1. Y eso también está igual, ¿no? En Sila Vancouver los números tienen que ir en forma ascendente, acá pues no está correcto. Entonces van a Zotero, le dan en refrescar, esperan. Y como ven, ya se cambió el orden, ¿no? De repente la siguiente información que coloco corresponde a esos dos artículos, no es algo que yo he consolidado, resumido de esos dos trabajos, esta información. Entonces voy a Zotero, le doy agregar cita, me carga la barra, le pongo vista clásica si quiero, y le pongo múltiples fuentes, coloco las dos aquí, usando estas herramientas de acá, le doy OK, y el programa ya pone el 1 y 2, ¿no? Lo que indica que es 1 y 2. Ya, entonces, esto es en Drive, ¿no? Y así, como ven, es sencillo, ¿no? Y es sencillo poder trabajar ese tipo de contenido en el programa. Ahora, no cometan el error de una persona que está aquí en el público, y no voy a decir quién es, que ha trabajado conmigo, de hacer lo siguiente, ¿no? De repente ustedes ahora quieren trabajar en Word, entonces dicen, ah, ya, abro Word, pongo acá, entonces hago esto, ¿no? Copio todo, control C, control V y ya está. Esto no va a funcionar, chicos, porque ahorita están en formato Google Drive, no están en formato Word. Así que esto de aquí no les va a servir para su trabajo. ¿Sí? Entonces no les va a valer esto. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Antes de hacer pasar su documento, ya no quieren trabajar en Drive, quieren trabajarlo en Word. Antes de hacer esto, tienen que hacer lo siguiente. Van a Zotero, ponen Switch Word Processors, que es cambiar de procesador de texto. Le dan clic, les va a decir, ¿estás seguro que quieres convertir? Le pones continuar. Le dan continuar y les va a aparecer un texto rarísimo, ¿ya?
Así, ¿no? Ah, ¿qué es esto? Dirán, ya. No se aloquen. Simplemente esta información sí la copian, control C, van al Word, lo pegan, y acá en Word que también tienen que instalar el complemento Zotero, le dan clic y ponen refrescar, perdón, y le dan, claro, ok, y está jalando, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, en algo se trabó. A ver, no sé por qué no ha jalado, un ratito. Otro, sí. Está jalando. Casi no. De repente es por el Word, a ver, rotito. Ajá. No está jalando. ¿Por qué? A ver, a ver. Qué extraño. Mm. Ah, es que no había copiado la parte de abajo. Ah, ya. Tendremos que hacerlo de nuevo. Pero eso no ha jalado, no había copiado. Como había dejado un texto acá abajo, la parte de aquí que eran las preferencias no copiaba, por eso es que no reconoció el estilo. Ya, a ver. Antes de hacer esto, en mi caso, así que si quiere alguno ver cómo es, la dinámica es igual. Aquí se aumenta. Algo importante que tienen que recordar es que siempre que usen el Zotero tienen que tener abierto el programa. O sea, no basta con que acá esté instalado el Zotero aquí en Word o que el Zotero esté instalado aquí en el Google Drive, aquí en Zotero. Tienen que tener abierto el Zotero en la versión de escritorio, que es esta de aquí. Entonces, si ustedes están en Word, la dinámica es muy similar, ¿no? Por ejemplo, voy acá a Zotero, voy a agregar citas. La primera vez igual me pide qué estilo, le digo que en Vancouver, me sale la barrita. En la barrita puedo ponerle vista clásica, acá me salen los documentos y lo selecciono cuál es y le pongo OK, ¿no? Y ahí pone uno. Acá, por ejemplo, sería el siguiente documento. Si es que saben el apellido o el nombre del documento, pueden colocarle, ¿no? Por ejemplo, este que sea se llama Tumor Hipoxia. Entonces, yo de repente sé cómo se llama el título o el autor, entonces le pongo Tumor, ya me identifica, ¿no? Tumor Hipoxia, acá está. Entonces le doy clic, Enter y ya jala la información. No tienen que siempre entrar a la vista clásica, ¿no? Si saben el apellido o el nombre de los autores, pues es sencillo, ¿no? No hay mayor problema. Entonces acá colocan, ya tienen sus citas, esto debe ir así. Colocan referencias.
Y van aquí, en vez de citar, a agregar bibliografía, le dan clic y ya jala la información, ¿no? Y ya está, ¿no? Igual, ¿no? Si por ejemplo cambian el orden, simplemente no olviden luego de cambiar el orden y que queden desordenados los números, no se olviden de ir a Sotero arriba y colocar refrescar, ¿no? Para que se corrija el orden de las referencias que han colocado. Ya, entonces, ahora, esto de aquí, por ejemplo, ustedes pueden ir a preferencias del documento y pueden poner aquí cambiar a otro procesador, ¿no? Le dan continuar y se pone ese texto raro, copiamos toda esta información hasta el final, control C. Por ejemplo, yo puedo puedo crear otro documento del Google Drive, por ejemplo. La información que tenía acá en el Word, que le puse a cambiar de procesador, la pego acá, jala todo ese texto, voy a Sotero, le coloco refrescar. Ah, se me cerró el programa Sotero, ¿ven? Cuando se cierra el programa Sotero de casualidad, el mismo programa les dice, está Sotero trabajando, detecta que el programa se había cerrado, entonces le dan OK, obviamente abren nuevamente el programa, hacemos lo mismo, nos ponemos Sotero, le ponemos refrescar, actualizar, y vean, ¿no? Ese texto raro que está, acá sale que está en progreso, ¿no? Porque lo que está haciendo es lo que ustedes trabajaron en Word, está dándole el formato en modo Drive para que ustedes puedan seguir citando en Sotero. Porque si ustedes pegan directamente de Word a Sotero, el programa no va a detectar que existen referencias con Sotero y no van a poder trabajar la información. O sea, se pierde la hilación de las referencias. En cambio, cuando ustedes se toman el tiempo de hacer este paso de cambiar de procesador, copiar esa información que se genera al otro procesador y poner refrescar en el nuevo procesador, toma un poco de tiempo y acá les ya acabó. Le dice restaurar referencia sí, le dan clic, esperan un poquito más. Sí. Y ya está, ¿no? Ya ven cómo se quitó toda esa información rara y actualmente ya está así. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que está con Sotero? Le dan clic encima de los números de las citas y ya está nuevamente en Sotero, ¿no? Y para Word simplemente lo vuelven o hacen el paso contrario, ¿no? Esto, le ponen cambiar de procesador, continuar, para que salga ese texto raro que vimos hace un rato. Copian todo, que fue mi error la anterior vez, que no me percaté que había quedado una parte de la conversión abajo de lo que yo había escrito, no me percaté y no lo copié. Van a un Word, colocan así, colocan todo, van a Sotero y ponen refrescar, restaurar citas, esperan un ratito y ya corrigió, y ahora sí corrió, ¿no? Que la anterior vez no había salido. Y ya chicos, eso fue todo, espero que les haya servido y les sea útil. Les recomiendo que cualquier tipo de programas de gestión bibliográfica puedan emplearlo. No sé si tienen alguna pregunta, si no conmigo hasta aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor, sobre todo por compartir sus conocimientos con nosotros, por apoyarnos a la sociedad, por hacer las clases teórico-prácticas. Esta clase creo que ha sido muy provechosa para nosotros, porque como veo en el chat han puesto que estaba muy interesante, muy buena, y por mi parte también he aprendido mucho. Muchas gracias y esperamos contar con usted en las futuras ponencias. Sí, igual, gracias por la invitación. Ya a futuro nos veremos. Y igual les dejo mi correo si es que quiere contactarme a alguien para algún tipo de información adicional. Doctor, disculpe, hay una pregunta, dice, ¿cómo se puede instalar Sotero en Word?
Cuando te creas la cuenta en Zotero, primero te va a decir para bajar el programa, bajas el programa y te va a decir si quieres bajar los complementos para Drive y si quieres bajarle complementos para Word. Entonces, digamos que instalas 3 cosas. Eso es fácil, está en la misma página cuando ya te inscribes y puedes bajar el programa, te indica para bajar esos complementos. Listo, muchas gracias. Y una última pregunta, dice, doctor, ¿qué gestor de referencia tiene mayor precisión? Mi experiencia, el Zotero va súper bien. Yo te diría que casi igual que el EndNote, pero igual esto no es automático. Ustedes igual tienen que siempre verificar que el programa puede equivocarse o puede que no jale una información del documento que ustedes tienen que agregar. Entonces esto no es 100% preciso, yo diría que en el más del 90%, posiblemente en el 95% de los casos, bajará la información que necesitas si no haces nada, pero en algunos documentos, sobre todo cuando no son artículos científicos, sino son páginas web u otro tipo de fuente de información, sí puede pasar de que no jale toda la información que requieras y tengas que agregarlo, ¿no? Pero tú vas acá al programa Bloca, de repente está mal escrito este apellido, lo editas nomás, ¿no? Le pones H, de repente es con G, lo corriges. También de repente el título está mal, de repente es acá, Woman le faltó, lo agregas. Es editable, ¿no? O sea, lo importante es que te jale la mayor parte de información y ya tú puedes luego corregir si es que hubiera un error. Bueno, por como estoy viendo en el chat ya no hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias, doctor, una vez más por estar aquí, por apoyar a la sociedad. Y eso sería todo por hoy. Hacerle recordar a los presentes que se va a enviar el link del post-test y también de que la próxima semana continuaremos con este curso de introducción a la investigación científica. Muchas gracias. Saludos, chao.